Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Manuel Alejandro Ordóñez Avión. Soy estudiante de la carrera de Derecho en el campus de Tegucigalpa, en la Universidad Tecnológica de Honduras. En este momento estoy cursando lo que es la clase de Filosofía con el doctor Guillermo Fernando Brand. El día de hoy pues vengo a exponerle acerca de lo que es el vitalismo. Quiero explicarle acerca de un poco de la historia y de quiénes fueron pues los filósofos de esta, ¿verdad? Empezaremos diciendo lo que es el vitalismo. El vitalismo. Este se dice que se formuló entre los siglos XIX y XX en contraposición al racionalismo filosófico. Se dice también que el vitalismo es una doctrina de la filosofía que se caracteriza por afirmar y exaltar la vida y sus consecuencias. Se dice que ve la vida como la principal realidad y se esfuerza en entenderla, pero no tienen uniformidad debido a las diferencias en cómo conciben la vida. Objetivo del vitalismo. Se dice que este tiene como primera distinción de las filosofías tradicionales entender la realidad como un proceso, en el cual se abandona el concepto tradicional de razón, o sea, esto quiere decir que es abstracta y científica, para considerar la razón como vital e histórica. Uno de los personajes que conoceremos dentro de lo que es el vitalismo es Friedrich Nietzsche, el cual nació en la ciudad de Rocket, cerca de Lützen, en el año de 1844. Él era hijo de un pastor evangélico, el cual murió 5 años más tarde, lo que hizo que Nietzsche creciera en un ambiente completamente femenino, dominado por el pietismo protestante. Nietzsche estudió primero en un internado de la escuela de Plofta, donde recibió los primeros conocimientos sobre la antigüedad clásica, que se convertiría en un referente básico de su pensamiento posterior. Más tarde, estudió filosofía clásica en la Universidad de Bonn y Leipzig. En el año de 1869, cuando apenas tenía 25 años, Nietzsche fue nombrado catedrático de filosofía clásica en la Universidad de Basilea. A este nombramiento contribuyeron los trabajos filosóficos que el joven Nietzsche había publicado antes de terminar sus estudios. Su actividad docente en Basilea se vio interrumpida por la guerra del año 1870, en la que Nietzsche también participó como enfermero, hasta que se vio obligado a regresar por causa de una disentería, enfermedad que nunca llegó a restablecerse del todo. Así, en el año de 1876, Nietzsche tuvo que pedir un permiso de año por enfermedad y poco después su jubilación. Características generales del vitalismo. La filosofía vitalista tiene como primera destinación de las filosofías tradicionales entender la realidad como proceso. El vitalismo marchará paralelo a otras corrientes filosóficas que coincide con el de estas características y en la característica de la filosofía predominante del siglo XIX, la cual podemos apreciar que dice idealismo y positivismo. Esto en el historicismo, cuyo principal representante es Deleuze. También se debe al vitalismo la reacción contra el racionalismo exagerado, que supuso el idealismo alema posterior a Kant. Por estas razones exaltan los vitalistas lo siguiente: 1. La vida como realidad radical. 2. Ontológicamente la vida es lo sustancial del hombre. 3. Se dice que noseológicamente conocer la realidad prescindiendo del razonamiento y utilizando la vivencia, la intuición de simpatía con lo que quiere conocer, en el cual se dice que es más que razonar sobre las cosas, hay que tener experiencia vitales de ellas o con ellas. ¿En qué consiste el vitalismo? Según la teoría de los vitalistas, este consiste en decir que los organismos vivos son fundamentalmente diferentes de las entidades que no tienen vida. Se hacen la pregunta de por qué contienen algún elemento que no es de índole físico o por qué están gobernados por principios diferentes de las cosas que son inanimadas.
Dentro de este tiempo también surge lo que son las críticas a lo que es el vitalismo. En este caso hablaremos de la crítica a la cultura occidental. Crítica a la moral. El principal error de la moral tradicional es su antinaturalidad, subir contra la naturaleza, contra la vida. La base de esta moral es el platonismo, que evoluciona en la metafísica cristiana. Crítica a la religión cristiana. Todas las religiones nacen del miedo, de la impotencia del hombre frente a sí mismo. El cristianismo concentra en la crítica de nuestro autor todos los males de las religiones: invención de otro mundo, imposición de la moral de los débiles y el concepto de pecado que pretende la aniquilación de los valores de la vida. Crítica a la filosofía. La consideración del ser como estético permite el dogmatismo de las elaboraciones espirituales de los filósofos, a partir de Sócrates. Lo que esconde el idealismo es la base de la metafísica occidental, el odio a la vida y al mundo. Lo único real es el devenir y, en consecuencia, la apariencia y el fenómeno. Muerte de Dios. La muerte de Dios es el resumen de las críticas a la moral, al cristianismo y a la metafísica. Es lo que le impide al hombre ser hombre. La llegada del superhombre exige derribar los cimientos de Occidente, o sea, Dios, desde el antropocentrismo, del renacimiento a la divinización de la ciencia por el positivismo, pasando por la fundamentación racional de Dios, del racionalismo y la iluminación. La modernidad llega a la muerte de Dios. Somos nosotros, el hombre, los que hemos matado a Dios. Los vitalistas exaltan que tienen dos principales manifestaciones. La primera se dice que es el científico. El principal portavoz es Hans Rienz, según la cual es reacción contra el mecanismo materialista que propugna la reductividad de lo que vivió a los procesos físico-químicos de la materia inerte. Postula la existencia necesaria de un principio vital ajeno a la materia que explica los complicados femeninos de lo viviente. Filosófica. La segunda manifestación es de carácter filosófico y es la que propiamente se llama vitalismo o filosofía de la vida. A esta se debe que la filosofía consiguiera alejarse de las intromisiones científicas, sobre todo de la física, precisamente por remarcar el carácter diferenciado de las realidades vitales, no susceptibles de un tratamiento solo matemático. Principales filósofos. Otro de los principales filósofos era Henry Bergson, el cual a principios del siglo XX se produce una fuerte reacción ante el positivismo, con el fin de establecer la irreductibilidad del ser humano a la naturaleza, encontrar ciertos ámbitos que constituyen el mundo del espíritu y hallar caminos que sean distintos a los de las ciencias naturales hacia esos ámbitos. Estos hechos también son reales. Como lo mencionamos anteriormente, Friedrich Nietzsche, en el cual pues es una persona muy reconocida dentro de lo que es el vitalismo, constituye la corriente más externa dentro de la filosofía de la vida, influida por Schopenhauer, el cual distingue entre realidad aparente, ficticia, que es el mundo de los fenómenos de los seres finitos e individuales, y uno viviente, primordial e infinito, y por eso dice: todos los seres individuales son como olas momentáneas que se elevan y se hunden en el gran mar de la vida.